Y ya se mueven, son como muy tiernos. Ahí va. Bueno, ya estamos en vivo. Nada, hacemos una intro rápida. Hoy vamos a estar viendo, por un lado, los Santiagos van a estar dando un poco de hablar de los tipos abstractos de datos. Después los Tomases van a estar hablando de un poco de para qué sirven los archivos .h y los .c. Y después Tomás Gruner va a estar dando consideraciones del vector dinámico. Este, y nada, creo que si, no sé Nacho, si tenés algo para comentar, y si no, ya lo dejamos a los chicos que arranquen. Creo que no tengo nada para comentar. ¿Están listos, Santiago? Arrancamos entonces. ¿Qué tal? Buenas Dale. tardes a todos, ¿cómo están? Buenas. Procedo a ver a compartir acá la pestaña. Muy bien. Ahora me dicen en un segundito si se está viendo, por favor. Sí, capitán, estamos listos. Muy bien. Vamos a poner acá el puntero. Bueno, arrancamos con lo que es una definición de lo que es tipo abstracto de dato. ¿Sí? Primero vamos a arrancar con algo más conceptual, quizás, con ejemplos y definiciones. Bueno, arrancamos. Antes que nada, vamos a arrancar con lo que es una definición formal. Eh, la vamos a definir, la vamos a ver juntos, pero igualmente al empezar a ver ejemplos y un poco cómo es el tema, yo creo que se va a ir asentando un poco más o va a empezar a tomar un poco más de color lo que es la definición, ¿sí? Entonces empezamos. Bueno, la definición de tipo abstracto de datos es que es un conjunto de valores y operaciones definidos mediante una especificación. Y acá viene lo que es importante, que es independiente de cualquiera sea su representación. ¿Sí? De acá deriva un poco lo que es la segunda definición también, que es la manipulación de un tipo abstracto de datos solo depende de su especificación, como decimos acá arriba, y nunca de su implementación. ¿Sí? Bueno, definición teórica está acá, pero bueno, vamos a desmenuzar un poquito ahora con lo que vienen siendo ejemplos y ahí un poco más trayéndolo a la tierra, digamos. Tenemos acá como una rivalidad que lo puede definir muy bien, que nosotros la llamamos el qué hace versus el cómo lo hace. ¿Sí? Nosotros podemos decir que un tipo abstracto de dato se va a definir en el qué hace y en ningún momento, nunca, se va a definir como un cómo lo hace. ¿Sí? Esto viene de que es independiente de cómo lo vayamos a representar. O bueno, acá abajo también podemos ver que nunca va a depender de su implementación. Entonces el cómo lo hace no va a ser la manera de definirlo, sino el qué hace. ¿Estamos bien? Bueno, seguimos. Vamos a ver un ejemplo simple como para arrancar. Y acá viene la pregunta clave, ¿sí? ¿Qué es esto que estamos viendo? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué están viendo? Una puerta. La puerta. Perfecto. Y si yo tengo una puerta, les puedo preguntar, ¿qué puedo hacer con una puerta? Romperla. Abrir y cerrar. Romperla es una muy buena opción, pero no la vamos a usar todavía. Vamos a empezar con abrirla. Ahí Enzo también dice abrir, cerrarla. Muy bien. Eh, entonces es correcto. Vamos a arrancar con abrir y cerrarla. Son dos operaciones sencillas, dos operaciones comunes y las más simples, creo yo, que podemos aplicar a una puerta. Así que vamos a arrancar con estas dos. Ahora, trayéndolo un poquito, apenas, porque después lo van a ver mejor con los chicos, a lo que viene siendo capaz una representación en C, capaz podríamos ver un typedef, como ya vieron en clases anteriores, de un struct puerta, que lo llamaríamos puerta T, ¿sí? Como para definir el tipo abstracto de datos. Muy bien. Acá tenemos nuestra puerta y ahora
Nosotros estas acciones que comentaban recién ustedes, que comentábamos todos recién, abrir y cerrar, romper por ahora no, pero abrir y cerrar sí, ¿cómo las podríamos nosotros aplicar a nuestro tipo abstracto de datos? No sé si se les ocurre alguna idea o si no, tiro yo algún centro más, pero mediante qué se les ocurre podríamos hacer acciones sobre nuestra puerta. Bueno, ahí un void abrir, podríamos decir que es una función, como para generalizar un poco más y no ir tanto, claro, un void cerrar, como para no ir tanto al código, podemos decir que funciones. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, mediante unas funciones. En el caso de los tipos abstractos de datos, estas funciones se van a llamar primitivas. ¿Sí? Es muy importante que las definamos como primitivas porque las primitivas son las únicas funciones que vamos a poder usar para modificar o para interactuar con nuestro tipo abstracto de datos, como en este ejemplo, la puerta. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, avanzamos acá, tenemos un abrir puerta y yo les hago una pregunta. Si yo uso el abrir puerta, ¿no? ¿Qué esperamos que pase con la puerta? Que se abra. Muy bien. Y yendo capaz un poquito más ahí, ¿cómo esperamos que sea el nuevo estado de nuestra puerta? Ahí, mira, justo, abierta, no cerrada, no, vayamos por los positivos. Abierta me parece perfecto. Entonces, bueno, siguiente imagen, el estado de nuestra puerta es abierta. Ahora, si hacemos la otra acción que vimos, ¿no? Si yo uso un cerrar puerta, mi primitiva cerrar puerta, ¿en qué estado esperamos que se encuentre la puerta ahora? Cerrada, muy bien ahí, Tomás. Eh, perfecto. Entonces, lo que tiene que quedar claro de esto es que por cada primitiva que nosotros tenemos de nuestro tipo abstracto de datos, tiene un comportamiento específico que vamos a esperar que suceda. ¿Sí? Es decir, nosotros cuando abrimos la puerta, no importa si la puerta está abierta, no abierta o lo que sea, vamos a esperar que nuestra puerta eh, pase a tener un estado abierto. ¿Sí? Y si la puerta le aplicamos un cerrar puerta, nuestra primitiva, vamos a esperar que su nuevo estado sea que la puerta esté cerrada. Acá Facundo dice, parecido con el manejo de objetos en Python, ¿no? Tratamos de este tema no mapearlo nunca a objetos, porque aunque así a simple vista tiene una similitud o se le puede encontrar una semejanza, son dos conceptos distintos. Esto es tipo abstracto de datos y objetos queda como para más adelante, ¿sí? Inclusive no en esta materia. Se va a ver más adelante lo que es objetos puramente. Retomando lo que es primitivas. Abrir puerta, nosotros esperamos que el estado o el comportamiento del abrir puerta sea que el estado de la puerta sea abierta. Y con cerrar, esperamos que el comportamiento de la puerta sea que su estado se encuentre en cerrada. ¿Sí? Tengan en cuenta que todo lo que estamos diciendo, ¿sí? Todo esto de abrir puerta y cerrar puerta, yo nunca estoy hablando de ni si está un booleano en verdadero, en true, ni false, ni nada, porque siempre hablamos de cómo se hace, qué hace, perdón, y nunca de cómo lo hace. ¿Está bien? Es muy importante hacer esta diferenciación porque es justamente como lo que identifica este tipo abstracto de datos. ¿Está bien? Entonces volvemos. Bueno, abrir, cerrar, las primitivas. Y si yo, por ejemplo, ahora les agrego una primitiva más, ¿no? Esta de acá. Está abierta. ¿Cuál podría ser el comportamiento esperado o lo que esperamos que haga el está abierta? Claro, que nos diga si está abierto o no. Muy bien. Bueno, acá, por ejemplo, a ver, hay muchas preguntas. Un segundo. Martín dice, no importa cómo está implementada por dentro, siempre que usemos un tipo abstracto de dato, es decir, al que le implementa, a la persona
o al grupo de personas que vaya a implementar el tipo abstracto de dato le va a importar claramente para saber cómo hacerlo y cómo desarrollarlo. Esto igual lo van a ver en 5 o 10 minutos, ya van a ver bien esta parte también. Pero si yo, por ejemplo, agarro un tipo abstracto de dato, como el ejemplo puerta, yo necesito que si yo uso la primitiva abrir puerta, la puerta pase abierta. Y si uso cerrar puerta, pase cerrada. Pero a mí no me interesa realmente si adentro hay magia o qué puede llegar a pasar, ¿está bien? Esto es, ahora se va a ver adelante un poco mejor O sea, todavía. desde el punto de vista del usuario del TDA, desde quien está utilizando el TDA en un programa, no debería importarle Claro, qué es lo que hace dentro, o sea, cómo es que se comporta por dentro ese tipo de datos. Simplemente le importa lo que hace, no cómo lo hace. Siempre que yo lo esté usando digamos, desde el punto de vista del usuario, no claro, desde quien lo esté implementando. tal cual como dice Santi. Acá, bueno, también varios chicos pusieron que devuelve true o false. Puede ser una vez que, que se ponen de acuerdo quién va a implementar y quién va a usar este tipo de abstracto de datos, se define la firma de las funciones y demás, pero realmente no importa tanto que vaya a devolver, sino que nos va a indicar el estado actual de la puerta. Y otra cosa que es importante tener en cuenta es que tanto abrir puerta como cerrar puerta modifican el estado de la puerta. Pero está abierta tiene un comportamiento en el cual nunca va a modificar nuestro tipo abstracto de dato, puerta en este caso. ¿Está bien? Bueno, es muy importante eh, saber y tener en cuenta que siempre que estemos con un tipo abstracto de dato, vamos a tener que interactuar con él mediante las primitivas, como en este caso estas tres, o pueden ser más, o lo que sea, pero nunca se va a poder interactuar como puenteando estas primitivas, ¿sí? Es decir, yo nunca puedo ir a buscar el booleano o lo que sea que tenga adentro porque no, digamos que está prohibido o no se permite o perdería todo el concepto de lo que es un tipo abstracto de dato. ¿Está bien? Muy bien. Y si ponemos el ejemplo, imagínense que yo estoy o que estamos nosotros, ahí alguien está elaborando un tipo abstracto de dato eh, y lo estamos codeando y demás para preparárselo a otras personas, ¿no? Por ejemplo, yo lo estoy haciendo y demás. Y alguien viene y me dice, bueno, Santi, escúchame, ¿cómo está implementado dentro el puerta T? Siempre que les pase algo así, tienen que tener a mano este meme de ¿qué te importa? De Chuck Norris, ya que al que vaya a usar el tipo abstracto de datos no le tiene que importar qué, qué es lo que pasa ahí adentro, ¿sí? Es lo que quiero que como que quede claro el concepto, porque esto, fuera de que es mantener lo que serían las leyes o mantener la coherencia de lo que es un tipo abstracto de dato, también nos da mucha ganancia por otra parte. Es decir, eh, la persona que usa un tipo abstracto de dato no tiene que ni preocuparse por lo que está pasando ahí adentro, ¿sí? Es decir, si yo, por ejemplo, voy a usar el tipo abstracto de dato puerta para hacer una casa o lo que yo quiera hacer, un edificio, no sé, yo no tengo que ni pensar qué hay ahí adentro. ¿Está bien? Yo solo es como, volvamos un poco acá, volver a la rivalidad que planteamos al principio. Yo necesito saber qué hace, ¿sí? Y nunca necesito saber cómo lo hace. Y eso a mí, como usuario que va a usar el tipo abstracto de dato, me libera también de cierta responsabilidad a la hora de usarlo. ¿Está bien? Aparte de que en este concepto de tipo abstracto de dato, tanto como seguramente ya vieron en el curso anterior y demás, en lo que es código o programación, se busca siempre lo que es el encapsulamiento y la reutilización. Entonces, al poder desligarnos o al poder marcar este límite de Chuck Norris, digámosle, entre el que hace y, y cómo lo hace,
podemos también incentivar o mejorar inclusive el tema de poder reutilizar este tipo abstracto de datos. Fuera de que la implementación puede variar o demás, uno puede saber que tengo un tipo abstracto de autopuerta que si yo la abro va a estar abierta y si yo la cierro va a estar cerrada. Así que bueno, planteado una vez esto, ahora va a seguir Santi comentando un poquito Sí. más en profundidad lo que vienen siendo las primitivas y unos conceptos importantes del tipo abstracto de datos. Ahí debería estar viéndose, teóricamente. Sí, sí, se ve Sí. bien. Bien. Hay dos puntos fundamentales que hay que tener muy en cuenta cuando estemos trabajando utilizando un TDA, que son, bueno, solamente en el momento que nosotros estemos utilizando un TDA para, o sea, yo necesito, por ejemplo, la puerta del ejemplo anterior para generar un programa de lo que fuese, únicamente nosotros vamos a poder trabajar con las primitivas que ya están establecidas sobre ese TDA. Es lo mismo que venimos repitiendo hasta ahora todo el tiempo, pero es extremadamente importante esto. Únicamente podemos trabajar con las primitivas que están, o sea, como dice, que son las funciones que expone nuestro TDA. Nunca vamos a poder, digamos, entrar a la estructura del mismo, entrar al booleano o ver lo que sea de dentro de la estructura. Bueno, la segunda, digamos que se desencadena también un poco de esta primera, que en nuestro código que generemos a partir, o sea, utilizando este TDA, nunca tiene que estar, debe depender de cómo esté implementado. ¿Por qué esto? Porque si yo, no sé, en un futuro encuentro, por ejemplo, en el TDA puerta que estamos viendo hasta ahora, encuentro una mejora, no sé, ya sea en rendimiento, en velocidad de cómo funciona o lo que sea, y tengo que cambiar cómo funciona internamente el TDA, digamos que el programa que yo utilicé, al depender de esto, va a romperse por todos lados. Porque ahora voy a mostrar un ejemplo más específico, pero supongamos, si yo tengo la puerta que tiene un estado dentro, dentro de su estructura, el estado está representado como un número, como un 0, un 1, 0 para cerrada, 1 para abierta, y después yo lo cambio por un bool. Si el código que generé utilizando ese TDA entra a eso, al momento de hacer la actualización, nuestro código va a romper. Bien. Voy a mostrar ahora el ejemplo, digamos, de esto. Bueno, esto es básicamente cómo podríamos generar un TDA. O sea, es básicamente cómo sería la estructura interna de la puerta anterior. Tenemos una struct puerta, aún falta el typedef acá, que era lo que ya se había definido antes. Tenemos el struct puerta que tiene un int que define el estado, como ya dije. Y la primitiva puerta, que lo que hace es, bueno, la primitiva puerta no, la primitiva cerrar, que lo que hace es establecer el estado de puerta a 0, que sería cerrado. Entonces, lo que ya dije antes, ¿no? Vuelvo a repetir. Si yo en un futuro agrego un include bool, yo encuentro, digo, bueno, funciona más rápido por alguna razón hacerlo de esta manera, y cambio la implementación interna de mi puerta, y en vez de utilizar ese estado como un int, lo cambio en booleano, esto podría generar que se rompa el código que genere. Perdón. Bueno, siento que me estoy comiendo algo, no sé el qué. Una cosa que también está buena en ese ejemplo, si querés pasar ahí, es que si por ejemplo yo estoy implementando el tipo abstracto de datos y como dice Santi, se me ocurrió modificarlo de booleano a int o puedo poner, no sé, un float, lo que sea, veamos que las primitivas tienen la misma firma, ¿sí? Es decir, al que lo va a usar esa primitiva y no le importa dentro realmente lo que está pasando, ¿sí? Es decir, puede haber un int, puede haber un booleano, lo que sea. A mí me importa que yo usando esta primitiva, el estado bueno, en caso la puerta, se va a ver modificado con la variante, digamos, que tenga esta primitiva. Es decir, con el comportamiento esperado. ¿Está bien?
por eso, como dice Santi, no estaría para nada bien que alguien agarre el int Claro, que estado. agarre el estado que está dentro de la estructura Claro. de la puerta y juegue con eso dentro de un programa. Bien, eso era lo que me estaba comiendo, justamente. Si se fijan, es la firma, que sería la función, que esta sería la primitiva, sigue siendo la misma independientemente sea cual sea su estructura interna. Entonces, si yo al crear mi programa, imagínense que estoy programando una casa y necesito puertas que abren y cierran, uso estas funciones en vez de la estructura interna, por más de que yo actualice de cualquier forma la estructura de la puerta por una mejora de rendimiento, lo que fuese, mi programa seguiría funcionando. Bien, ahora vamos a las invariantes. Justamente lo que vimos antes, esto mismo acá. El comportamiento, o sea, las invariantes son, bueno, como su nombre indica, que no cambian, invariantes que no varían, serían directamente el comportamiento esperado de cada primitiva. O sea, cada primitiva tiene sus invariantes. ¿Qué sería en este caso? Por ejemplo, abrir puerta tiene una invariante que es que cuando yo invoco esa función con una puerta, le paso una puerta por parámetro, el estado de mi puerta va a cambiarse a abierto, sea cual sea el estado que estaba antes, ¿no? O sea, yo tengo una puerta esté abierta o cerrada, le aplico la primitiva abrir y esto va a cambiar, o sea, va a cambiar el estado de la puerta abierta. Ese comportamiento que nosotros esperamos sería la invariante de la primitiva abrir. Lo mismo con cerrar, bueno, tiene sus propias invariantes, que abrir y cerrar puerta. Tiene el invariante que cuando cierro la puerta cambia el estado a cerrada. Y bueno, está abierta, la invariante sería que recibe una puerta y devuelve el estado de la misma. Sería como un objeto casi. No, no es, o sea, no se lo relaciona con objetos, no es lo mismo, son dos conceptos distintos. Perdón, agrego una cosita nomás. Capaz esto de invariantes lo pueden relacionar, si lo vieron en el curso anterior, como Sí, precondiciones a y eso iba ahora. bueno, eso mismo, nada más. Y Las postcondiciones. invariantes son las que Eso mismo. componen las precondiciones y las postcondiciones, que seguramente si vienen de Esaya, creo que en Esaya esto lo ven, no sé si lo ven en algún otro curso más, son los que componen las precondiciones y postcondiciones de cada primitiva. Como ya te dije, las precondiciones de abrir, por ejemplo, puede ser que la puerta esté creada. Yo necesito que la puerta exista para poder abrirla. Y después las postcondiciones serían lo que pasa con esa puerta al aplicar la primitiva. En este caso se abre. Y bueno, de nuevo, el ejemplo que acabo de dar, luego de aplicar abrir, el estado de la puerta será abierta. Bien. Ahora, tenemos que presentar los dos, digamos, puntos de vista, que ya también los venimos viendo más o menos, que podemos tener frente a un TDA. Podemos verlo, o sea, tiene como dos caras el tipo de dato. Tenés, por un lado, la parte de Alan, que sería el rol de quien esté implementando el TDA, y por otro lado, el rol de Bárbara, que sería quien utiliza como de formato usuario el tipo de dato. Podemos tener, por ejemplo, acá en el medio, se podría decir que hay una convención entre Alan y Bárbara que se debe cumplir. Por ejemplo, Bárbara quiere implementar una casa y para eso necesita puertas, como ya veníamos diciendo. Entonces lo que hace es llamarlo a Alan y decirle, che, necesito que me implementes un tipo de dato que sea una puerta. Bueno, muy bien. Y se ponen de acuerdo, generan esta convención, que serían las primitivas, serían estas mismas primitivas, que deben cumplirse. Generan una convención para definir cuáles van a ser las primitivas y cómo se van a comportar las mismas. Entonces, una vez hecho esto, Alan por su parte implementará, no importa cómo, bueno, del lado de Alan sí importa cómo, del lado de Bárbara no, implementaría toda la estructura puerta, ya con sus estados, ya sea no importa cómo, y luego Bárbara utilizaría este tipo de dato implementado por Alan.
obviamente utilizando todas las primitivas preestablecidas, digamos, en esa convención que se hace en el medio. Creo que hasta acá llega. No sé si quieres agregar algo más, Santi. Sí, yo una sola Si cosa me comí algo. agrego. Como definimos los roles de Alan y Bárbara, pasa muchas veces que nosotros podemos estar en el mismo rol. O sea, uno mismo puede tener los dos roles al mismo momento. Por ejemplo, si yo estoy implementando el TAD, el tipo abstracto de dato casa, yo voy a ser Alan del TAD casa, pero probablemente sea Bárbara usando puertas, por ejemplo. ¿Se entiende? O por ejemplo, otro ejemplo es cuando nosotros implementamos un TAD y las pruebas del TAD, que bueno, ya lo van a ver en los TPs que van a ir teniendo. Por un lado vamos a estar implementando el tipo abstracto de dato y por otro lado, para probar que realmente funcione sus invariantes y los comportamientos correctamente, vamos a ponernos un rato del lado de Bárbara también para poder manipularlo a través de sus primitivas. Eso nada más quería agregar. Bueno, ¿alguna consulta más? Sí, yo un comentario nada más. En la práctica, digamos, en un parcialito muchas veces les piden implementar una función y muchas veces les piden implementar una primitiva. Ahí, digamos, es clave y generalmente se los ponemos en negrita esa palabra función o primitiva, porque, como decían los chicos, vos, si estás implementando una función, no podés acceder a la estructura interna. O sea, es imposible que vos lo hagas y está mal que vos lo hagas. Entonces, en los parcialitos, si ustedes hacen eso, nada, va a estar mal el ejercicio. Entonces, fíjense, digamos, tengan muy en cuenta esta clase, digamos, en los parcialitos y eso se va a cumplir a lo largo de toda la materia, digamos. O sea, siempre van a tener que implementar funciones y primitivas y van a tener que prestar atención qué es lo que están implementando y de qué lado están, si de Alan o de Bárbara en cada momento. Nada, solamente ese comentario. O sea, si me piden funciones, debería pensarlo como Bárbara, ¿no? Claro. Y Claro. si me piden como Alan. Si te piden implementar una función, vos estarías del lado de Bárbara. En cambio, si te Ok. piden implementar una primitiva, estarías del lado de Alan. Claro, gracias. Creo que nada más. Así que bueno, les pasamos al grupo de Tomases. Perfecto. Muchas gracias, Santiago. Paso a compartir entonces. ¿Se ve ahí? A ver, pongo las diapositivas. ¿Se ve ahí? Sí, sí, se ve. Sí. Perfecto. Ahí están, Perfecto. no sé si es viejo o no, que están preguntando cuál era la diferencia entre primitiva y función. Primitiva es que puede acceder, digamos, a la estructura interna, al typedef, struct puerta, al estado, digamos, que puede leer todo lo que está dentro del tipo, al tipo de dato puerta, todo lo que está dentro del struct. En cambio, una función, si me piden implementar una función, lo único que podría utilizar serían las primitivas. No podría acceder al struct puerta. Podría utilizar las primitivas abrir, cerrar y mostrar estado. No podría acceder a ese estado de otra forma. Ahora, cualquier cosa, vamos a ver unos ejemplos igual, de unas primitivas. Así que, bueno, arranco entonces. Recién estuvieron viendo con los Santiagos qué es un TDA y cómo podemos interactuar con ellos. Pero bueno, vamos a bajarlo un poco a tierra para ver cómo lo vamos a tener que hacer en C y en los TPs, más específicamente. Entonces, la idea es poder separar bien la interfaz o el contrato, es decir, qué hace el TDA de la implementación, cómo está implementado. Entonces, lo que vamos a hacer es, en archivos de extensión .h, h de header, escribir qué es lo que hace el TDA, es decir, escribir bien el contrato, cuáles son las firmas de las primitivas mediante las cuales vamos a poder interactuar con el TDA. En cambio, la implementación específica, o sea, el código que se va a estar ejecutando efectivamente cuando usemos un TDA, va a estar en el .c, ¿no? Que ahí va a estar cómo hace el TDA lo que prometen las primitivas. Entonces, vamos a desglosar esto un poco.
como dijimos, el archivo .h contiene la declaración de las primitivas de nuestro TDA. O sea, vamos a tener listadas todas estas firmas. ¿Qué es lo que tiene una firma? Tiene cuáles son el nombre de la primitiva, cómo se llama, que debería ser lo más autoexplicativo posible de qué es lo que hace, qué recibe la primitiva, o sea, cuáles son los parámetros que recibe, qué devuelve, el tipo de dato lo que devuelve, y alguna documentación de qué es lo que hace, ¿no? Cómo cambia el estado, cuáles son las invariantes, cuáles son las pre y post condiciones. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, de la primitiva que vimos del TDA puerta, teníamos una primitiva que era abrir puerta, y una firma posible es esta, ¿no? La función no devuelve nada, es void, solamente cambia el estado. Lo que hace es, bueno, se llama abrir puerta o puerta abrir, lo van a ver en general, y recibe como parámetro un puntero a un puerta T, ¿no? El asterisco, acuérdense que es un puntero, y recibe un puntero a un puerta T que se llama puerta. Y le ponemos arriba un comentario como una pequeña documentación que, bueno, dice, recibe una puerta y la abre, devuelve void, ¿no? Entonces, les paso a hacer una pregunta. ¿A quién creen que le sirve el archivo .h, el header? ¿A Alan o a Bárbara? A Bárbara. Lo Que dicen la uso. Bárbara. Bueno, es cierto que a Bárbara le sirve el .h, pero a Alan también, le sirve a los dos, porque, si bien es cierto, Bárbara solo va a poder interactuar con el TDA mediante las primitivas que estén en el .h, entonces obviamente le sirve. Pero Alan también tiene que cumplir en su implementación lo que prometió en el .h, ¿no? Digamos, él promete en el .h cómo tiene que cambiar el estado de qué es lo que tiene que cambiar del estado de su TDA, y bueno, se tiene que basar en el .h para hacerlo. Entonces, podríamos decir que es importante para los dos. Y bueno, resumiendo un poco, lo que hace es exponer las funciones para que sean visibles para los demás archivos. O sea, de todas las funciones que tengamos en el archivo .c, que pueden ser más que solo las primitivas, porque puede haber funciones auxiliares, desde afuera solo se van a poder usar las funciones que escribimos en el .h, ¿no? Porque las funciones auxiliares, por ejemplo, supongan que en un TDA, por alguna razón, tenemos que encontrar el máximo un arreglo y lo hacemos con una función aparte, porque siempre queremos modularizar y reutilizar la máxima cantidad de código posible. Quien usa el TDA, o sea, Bárbara, no tiene forma de acceder a esa función, en parte porque no sabe que existe, pero si no está definida en el .h, el compilador no la va a dejar acceder, ¿no? Nunca se entera que existe. ¿Acá todo bien? Ahora vamos a ver un ejemplo igual. Sí. Impecable. Entonces, me pasó un poco ahí una diapositiva, pero vamos acá. Vamos a ver un poco qué hace qué tiene el archivo .c. Al contrario del .h, lo que va a tener es la definición de nuestras funciones del TDA. Es decir, implementa las funciones expuestas por el .h. Si se fijan, en el ejemplo del abrir puerta, después de tener la firma de la función, ponemos un punto y coma. O sea, solamente estábamos diciendo, existe una primitiva que tiene esta firma, ¿no? Y ahora, en el .c, lo que vamos a escribir es, bueno, además de la firma, esta función se hace así. Y cuando el código máquina que compile va a tener el código que esté acá, ¿no? Que solo es accesible por Alan, es el que implementa Alan. Entonces, por ejemplo, el TDA puerta que habíamos visto antes, una implementación posible es la del booleano, que nada, ponemos el struct puerta, guardamos con un booleano el estado, y cuando queremos abrir la puerta, nada, simplemente cambiamos el estado del booleano, ¿no? Lo pasamos a true. Otra implementación posible que podría haber elegido Alan es guardar un string que diga abierta o un string que diga cerrada. O si quisiera, podría, qué sé yo, guardar el ángulo entre el marco y la puerta. O sea, y devolver que está cerrada si el ángulo es 0. O sea, no tiene por qué afectar esa decisión que tome a quien use la puerta. Simplemente tiene que poder abrirse y cerrarse. Entonces, bueno, acá se me spoileó un poquito, pero supónganse que son Alan y le dan a Bárbara el TDA, ¿no? Le dan el .h con lo que puede hacer y el .c que no lo puede ver o quizá no tiene por qué verse. Y Bárbara, medio
medio desconfiada, le manda un mail a Alan y le dice, che, o sea, entendí cómo usar el TDA puerta, la primitiva abrir, pero no entendí bien qué es lo que hace por adentro, o sea, cómo lo simula, le pone el true, le pone o lo guarda con un string de abierto o cerrado. ¿Qué le responde Alan? Le dicen. ¿Qué te Te importa? reenvía un mail con el meme de Chuck Norris. Exacto. Usa el Y- TSN, el teorema de Chuck Norris, que dice que si Bárbara le pregunta a Alan cómo implementó por adentro un TDA, le puede mandar cualquier meme de Chuck Norris. ¿Qué te importa? Exacto. Este no tiene que te importa, pero nada, le responde con un meme de Chuck Norris. Entonces, bueno, esto es lo que hablamos antes, ¿no? Que las funciones que estén en el punto C y no estén en el punto H, las funciones auxiliares, no van a ser visibles para el resto de los archivos, ¿no? Solo se pueden usar dentro del punto C, las puede usar Alan. Así que, bueno, ya yendo un poco más a lo específico, nada, tenemos que ver cómo compilar el TDA, ¿no? O sea, tenemos el main que usa el TDA y para compilarlo, efectivamente, tenemos que avisarle al compilador. Nada, también tiene que compilar el archivo .c del TDA, ¿no? O sea, además de nuestro main, vamos a tener que pasarle el código fuente de nuestro TDA. Y después, bueno, esto ya un poco más, el tema de modularización, que estrictamente no sería necesario, ¿no? Dividir el código de los TDAs entre .c y .h. Dice, bueno, ¿para qué hacer tanto quilombo en archivos distintos? Pero bueno, o sea, casi todo lo que hacemos en informática, como dijeron bien los Santiagos antes, es para fomentar la reutilización de código y que sea lo menos quilombo posible, que si yo hago un TDA puerta, después, cuando alguien quiera hacer un TDA casa, pueda directamente tener el archivo del TDA puerta por separado y reutilizarlo. Entonces, acá tenemos como un ejemplito de por qué en parte no conviene... conviene siempre tener todo separado. Acá hay una persona que hizo un engine de un juego, no sé bien cuál, y se le ocurrió, en vez de separarlo en TDAs, clavar todo el código en un archivo de 8000 líneas, ¿no? Miren, esto es real, es un repositorio en GitHub. Así que, bueno, como recomendación, anda a debuguear esto, ¿no? Es importante siempre que separen en .c y .h, porque si no, el código no escala. Bueno, ahora hasta acá todo bien. Vamos a pasar a ver el ejemplo en código posta del TDA puerta. Sí, poquito. Así que bueno, vamos a pasar a ver el código posta y cómo se puede... distintos ejemplos. ¿Se ve acá el código, el VS Code? Sí, se ve. Perfecto. Entonces, por ejemplo, supónganse que no hacemos esto que dijimos y, bueno, es como ejemplo para ver por qué no hay que hacerlo, ¿no? Y decidimos definir el TDA puerta acá arriba del main. Tenemos acá el struct puerta con la implementación del booleano y definidas las primitivas acá, ¿no? Todas las que vimos. Y acá abajo está el main, ¿no? Entonces, bueno, obviamente esto no escala por todo lo que dijimos, que si yo quiero reutilizar el TDA puerta, tendría que agarrar, copiar todo este código que está acá, ver cuáles son los includes específicos del coso y pasarlo, así que no escala. Pero bueno, vamos a ver qué compila y cómo compilarlo. Tengo acá el coso. Para compilar un main que usa un TDA, el comando que tendrían que usar es este, ¿no? Acá GCC es el nombre del compilador. El /G siempre tienen que estar parados en el directorio que tiene el archivo, ¿no? Este /G lo que está diciendo es, le avisa al compilador que quieren que el código sea debugueable, o sea, para poder usar GDB, que se los recomiendo, y debuguear programas un poco más complejos, tienen que poner este -G o GDB no les va a dejar debuguear. Acá, bueno, estamos diciendo que el estándar que usamos es C99, y bueno, estos son otros flags que están para que no pueden hacer chanchadas, escuché decir a Jorge, con el código, por ahora pónganlos. Este guión o puerta, lo que estoy diciendo es que quiero que el ejecutable que salga o sea, que mi ejecutable se llame puerta, porque si no lo ponen, creo que le sale un nombre genérico. Y acá el asterisco.c, lo que estoy diciendo es compilame todos los archivos que tienen un .c, ¿no? Acá, como estoy poniendo todo en el mismo, podría poner main.c y va a andar también.
Y fíjense que no chilló, no apareció ningún error. Entonces, les muestro un segundo lo que hace el main. Básicamente crea una puerta, chequea que al principio esté cerrada, la abre, la cierra, ¿no? Y después la destruye, nada más. Entonces, vamos a ejecutar. Y efectivamente anda, ¿no? Tenemos el TDA y anda, está todo bien. Entonces, bueno, vamos a ver ahora otro ejemplo. Acá tenemos el main y lo separamos, como bien dijimos que hay que hacer, del resto del código del TDA, ¿no? Entonces separamos, como bien dijimos, la definición de las primitivas en un punto H. Fíjense, tenemos la firma de todas las primitivas, qué tipo de dato devuelven, cómo se llama la primitiva, cuáles son las precondiciones, qué es lo, en caso de error, qué es lo que pasa, los parámetros, todo. Y tenemos que incluir siempre en el punto H los tipos de datos que aparecen en parámetros o que devuelven, ¿no? Porque si no, no va a compilar. Acá, como devuelve un booleano, tenemos que incluir el stdbool. No el código específico de la implementación, solo lo que aparece acá. Y bueno, y también ponemos el typedef del struct, ¿no? Y bueno, esto yo me imagino que lo vieron con Jorge, pero es para que no se reincluya código que ya entró una vez. Son directivas de preprocesador que dicen que si ya incluiste el TDA puerta, no lo defina, ¿no? Para que no explote. Y en el punto C, guardamos la implementación de la puerta. Esto es lo que codea Alan y lo que van a tener que codear ustedes en los TDAs. El struct es por los parámetros que tiene de verdad. Fíjense que acá, en el punto H, lo único que estamos diciendo es, existe un struct que es de tipo puerta T. No estamos mostrando cómo es por adentro. En el puerta.c sí guardamos el estado interno, ¿no? Porque esto lo hace Alan. Y bueno, tenemos definidas las primitivas, por descargada puerta todo. Y en el main estamos incluyendo solamente, bueno, el stdio.h. Y vamos a ver qué pasa si esto compila, ¿no? Fíjense, si nosotros no incluimos el punto H, GSC no nos va a dejar compilar. Por eso, acá siempre tienen que poner un include. Ahora lo voy a mostrar igual, el nombre del TDA.h. Fíjense, les tira que puerta T, dice el compilador, nunca me dijiste que existe, no sé lo que es. Me estás usando funciones que en ningún lugar me dijiste de dónde las puedo sacar, así que no lo puedo ejecutar. Entonces, bueno, ahora vamos a ver la versión final, que es la versión buena. Y lo único que tienen que hacer es agregarle al código un include puerta.h. Y ahora bueno, recién toqué algo y no... Bueno, mira, más fácil, perdón, recién me compilaba. Si le agregamos el include puerta.h, fíjense que los TDAs que hagan ustedes, los includes lo tienen que hacer con comillas, no con esto. Volvemos a hacer esto. Ya, este era el problema. Había dejado el main.c. Compila sin problema, y si lo ejecutamos, anda todo bien. Entonces, bueno, ¿quedó una duda de cómo tienen que hacer para separarlos? No es necesario poner el include. Bueno, claro, eso es lo que quería mostrar. Podrías incluir, o repetir por qué tenemos que incluir el punto H. El main no lo estás declarando, definiendo ahí. Si usamos este modelo, que es el que tienen que usar, de separar el punto C, digamos el main de la definición del tipo de dato, tenemos que incluirlo, porque si nosotros sacamos este include, o sea, este include lo que hace es decirle al compilador, che, fíjate que en algún lugar hay un puerta.c que tiene las funciones del TDA, las primitivas, ¿no? Y se fijan puerta.h cuáles son las que tienen que rescatar de ahí. Si nosotros no le decimos esto, el compilador no sabe de ninguna forma que tiene que poner que existen esas funciones, ¿no? Entonces, porque en este archivo no están. ¿Todo bien entonces? ¿Podrías mostrar un segundito el punto H de nuevo, por favor? Sí, obvio. Acá está.
Nada, fíjense que es eso, escribir nada más como si fuese una por una cuáles son las primitivas y definir el struct. Claro, es justamente declararlas. nada Claro, más. escribir la firma, declararla. Sí, bueno, la documentación es opcional, pero bueno, es muy recomendable. Claro, en los TDAs me parece que se los damos igual el punto H, pero bueno, nada, es Claro, esto, sí, sí, básicamente. más que nada para ver cómo es el modelo de un punto H en general, digamos. Perfecto, claro. Bueno, ¿todo bien entonces? Cuando compila, hace un copy-paste. Creo que sí, juraría que sí, pero no estoy 100% seguro. ¿Por qué comillas y no el de mayor y menor? Porque los, el mayor y menor, perdón, acá está el main, se usa nada más cuando son bibliotecas de la librería estándar de C. stdio, stdlib, stdbull, la Unix std, y los TDAs que ponemos nosotros. No, la verdad es que no sé si anda si le ponemos mayor o menor, pero siempre le ponemos comillas para indicar que este lo hicimos nosotros y que no es de la biblioteca estándar de C, o sea que no viene con el sistema operativo. Si pongo un include porta.h, tanto en main como... No, es que en el punto C lo tienen que poner también, creo. Sí, lo tienen que poner. Lo tienen que poner también, acá está. Si no, no va a andar, porque nada, es lo que linkea, entiendo, el punto C con el punto H. Eso lo pongo en todos lados. Sí, las dudas los spameamos de include. ¿Algo más? Me salté una pregunta. Me quedó la duda, compilamos en std igual C99 por algo en especial. En la mayoría de las veces va a ser lo mismo, pero lo único que cambia es que le puede tirar un warning más o un warning menos, pero creo que el corrector automático lo compila con eso, así que nada, les conviene ponerlo cuando hacen el código. Perdón, yo no entendí los hash. Ah, está bien, lo explico una vez más. Lo que está acá son directivas de preprocesador. Esto es literalmente un if. Este if ndef significa if not defined, o sea, si nunca antes definimos porta-h, entonces lo definimos, ¿no? Es solamente para que no se incluya dos veces el mismo código. Entonces, si alguien lo intenta, usa dos include porta.h, nunca entra este if y no pasa nada. Y si nunca se definió, entonces lo define, hace todo lo que está acá, y bueno, acá estamos diciendo que termine el if. Son directivas de preprocesador, bueno, son... tampoco tienen por qué saberlas, poner esto nomás. Acá puede decir cualquier cosa, le puse puerta-h por poner. Main.c no necesita el include. Es porta.h, pero sí lo necesita. Acá vimos el ejemplo de que si nosotros le sacamos esto, intentamos compilar, fíjense lo que va a pasar. Nos dice que no conoce el tipo de dato porta T, que no conoce la primitiva, la función porta crear, que no conoce la función porta está cerrada, porta abrir, nada, no, o sea, no sabe lo que significa si no le avisamos al main que tiene que ir a buscar el lo que está en porta.c. Tommy, igual creo que el Facundo preguntó por el puerta.c, pero los .c no se incluyen, digamos, con la directiva include. Los .c, como todos los archivos que decidamos compilar, son source de código y no se hacen con el header ese de include, digamos. Si era por ahí tu pregunta. Capaz tipo por la confusión entre .h y .c, digo. Ah, está bien. Claro, los includes siempre son .h. El .c es el código de lo que definió en el .h, ¿no? Hola, No duda más. yo tengo una pregunta. Sí. Cuando yo incluyo el porta.h, Sí. ¿cómo en el sabe main, sí. ¿cómo sabe porta.h dónde está sus funciones definidas? ¿Cómo lo sabe? Si yo nunca le dije. Mirá, no estoy 100% seguro. Yo juraría que es porque tiene el mismo nombre. Claro, eso ¿Cómo, es lo que cómo es la pregunta? preguntar. Perdón, se me perdió. La pregunta de Néstor es en definitiva, ¿cómo sabe dónde está la implementación de esas funciones? O sea, lo que pasa en realidad es que vos cuando compilás, el compilador te va a juntar todas las funciones y te va a hacer como un mapeo de esta implementación, digamos, esta función que se llama así, que tiene esta firma, la implementación es esta.
y van a estar todas juntas. Porque vos, fíjate que cuando vos haces el GCC, etcétera, le tenés que pasar todos los puntos C. ¿Está bien? Entonces, ahí el compilador te va a armar como una especie de mapeo entre función e implementación. Vos lo que haces con el punto H, lo único que hace es darle la declaración, digamos, como la firma al archivo S, como para que sepa que existe, pero no más que eso. Igual tampoco nos metamos tanto en eso, porque igual es un tema que van a ver recontrafondo en una materia próxima, así que... Problema de Mariano Méndez. ¿Cómo? No, en la de Mariano Y estructura. En estructura del computador lo van a ver con todo lo que es el trabajo del compilador, digamos. Pero Claro. sí, básicamente se va a terminar todo en un reemplazo de nombres que va a hacer todo el compilador por atrás, digamos. Claro, pregunta porque si entonces no puedo en otro archivo .c volver a implementar una función que tiene exactamente la misma firma, porque entonces se va a confundir el compilador. Sí, correcto. Se va a confundir el compilador. Digamos, si compilás los dos, va a fallar. De hecho, eso es lo que pasa si vos intentás, lo estaban charlando arriba, si vos intentás hacer el include de un punto C, lo que te va a fallar el compilador es diciéndote que hay múltiples definiciones de una misma función. Que eso lo que pasa es porque, como decíamos, cuando haces include, lo que pasa en la práctica es que copia y pega el código, o algo así, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que va a copiar y pegar el código del punto C y va a tener, cuando compila, va a tener 2 veces definido todo lo que tenías en el punto CS. Por eso es que no pueden hacer include el punto C, y por eso es lo que decís vos, que no se puede implementar varias veces la misma función con la misma firma. Y una cosa más, y por eso también es lo que mostró Tomás de la directiva esa if not defined, incluir, porque justamente eso prohíbe o te salvaguarda de que se definan múltiples veces o se incluyan múltiples veces las mismas cosas. Porque si no te tira errores de ese estilo, tipo, che, pero como, digamos, ya cuando empiezas a hacer el programa más grande y tipo uno incluye al otro y el otro incluye al mismo porque ya incluye al otro, tipo, bueno, empieza a ser una especie de repeticiones que se eliminan haciendo esas cosas con el if not defined, y ahí definís la macro y eso. Pero bueno, son todas cosas más para... O sea, exceden al tema otras materias. Sí, exceden al tema de TDAs y de lo que vamos a ver, tipo de puntos, división entre punto C y punto H, digamos. Así que bueno, ¿alguna duda más del ejemplo este? Bueno, avanzo entonces. Tengo caras de voz. Entonces, bueno, en realidad vemos un poco en el ejemplo, ¿no? Pero vamos a ver un poco cómo podríamos reutilizar los TDAs que vamos creando. Entonces, supongamos que me piden hacer un TDA auto, ¿no? Y lo empiezo a construir y, bueno, ¿qué le pasa a este auto? De alguna manera queremos implementar cuando la puerta está abierta, la puerta está cerrada, ¿no? Entonces, me parecería espectacular, en vez de volver a codear todo un sistema de puertas, reutilizar el TDA puerta que ya usé, ¿no? En vez de ponerme a dejar codeada, escribir una puerta nueva en este TDA. Entonces, lo que yo tendría que hacer para incluir el TDA puerta en mi TDA auto sería lo mismo que vimos en la main recién. En el punto C de auto.c, o sea, en el punto C del TDA auto incluimos puerta.h y ahí podemos usar las primitivas y el TDA puerta en la implementación del TDA auto. Entonces, seríamos el Bárbara del TDA auto, el Bárbara del TDA puerta y el Alan del TDA auto, ¿no? Entonces vamos a ver también ejemplito de código, que igual es medio trivial, pero que, por ejemplo, si estamos haciendo un TDA auto, por ejemplo, las primitivas medio cualquiera, ¿no? Qué sé yo, podemos prender el auto, que no se devuelve false si el auto no anda. Podemos crearlo, podemos abrir la puerta del auto y preguntar si el auto necesita servicio, ¿no? Estas son las primitivas que elegí poner. Entonces, lo que podríamos hacer es incluir el TDA puerta en la implementación del TDA auto y
directamente en el struct de auto ya podemos usar el TDA, ¿no? Entonces, el struct de auto guarda, por ejemplo, un tipo de dato TDA porta, tipo porta T, y cuando creamos el auto, fíjense que directamente usamos las primitivas del TDA porta. Usamos porta crear, cuando queremos abrir la puerta, ponemos puerta abrir, y le pasamos la puerta que está en el struct de un auto. Fíjense que esto lo puede hacer Alan, porque es el que conoce la implementación del auto y cómo es el struct por adentro, entonces le pasa esa puerta. Y bueno, nada, es como para ver cómo podemos reutilizar otros TDAs en TDAs nuevos, ¿no? Porque de hecho lo van a hacer seguramente en los TPs que vienen. Claro, sí. Es así como el que vimos en la foto. ¿Alguna duda más? De auto, porque no sé por qué no sé si es palabra reservada auto de automático y no me marca un error. Así que le puse A. Sí, es palabra reservada. No, ¿está todo bien entonces? Si no hay ninguna duda más, lo dejo a Tomás, que les va a mostrar el enunciado del TDA. El vector dinámico. Bueno, impecable. Dejo de presentar entonces. No hay ninguna duda entonces, ¿no? Bueno, empiezo. Ahí. Bueno, este va a ser el primer TDA que van a implementar ustedes. La fecha de entrega es el 20 de septiembre, en 3 días. Esto es así porque es un TDA bastante sencillo y es más que nada para que se familiaricen con cómo se ve un TDA. Y de hecho, las funciones que tienen que implementar ustedes son 3, nada más. Así que, funciones no, en realidad, primitivas. Vamos a ir usando la terminología. Bueno, como ya vieron, en el punto H van a estar declarando las primitivas del vector dinámico, y en el punto C ustedes van a escribir la implementación de las 3 funciones estas que ahora les voy a mostrar. Una cosa importante que tengan en cuenta es, al momento de la entrega, les recomendamos no modifiquen el archivo .h, porque de todas formas el corrector automático lo va a sobreescribir, y cualquier cambio que hagan, si es algo importante que modifica el funcionamiento, les va a terminar tirando error el corrector, a pesar de que ustedes tal vez como gracias a las modificaciones que hicieron en el punto H les anda bien. Después cuando lo envíen al corrector no les va a funcionar porque lo sobreescribe. Bien. Estas son las primitivas que ustedes son propias del vector dinámico. Por lo menos de cómo está ideado, el vector dinámico podría idearse de otra forma pero estas son las primitivas. De todas estas primitivas, las vector crear y vector redimensionar van a estar se las vamos a dar ya implementadas. Esto reduce bastante el tamaño del TP, porque son en especial las más complejas o que tal vez no estén acostumbrados, porque son las que tienen que ver con el pedir memoria. Y una de las cosas que les recomiendo es que las lean y traten de entender cómo funciona cada una, porque después en los siguientes TDAs ustedes van a tener que implementarlas, y tienen algunas cosas que ahora después en las siguientes diapositivas voy a ir paso por paso explicando qué hacen, pero después no se las vamos a dar hechas ya. ¿Por si hay preguntas? No. Ahora después cuando paso por vector crear les muestro, pero sería con memoria dinámica con lo que trabaja el TDA. Bien. Algo que me faltó mencionar
El vector dinámico sería una especie de arreglo, como los que ustedes conocen de memoria, que pedís memoria estática o memoria dinámica, pero que mediante la primitiva vector redimensionar podemos cambiar el tamaño de forma dinámica, o sea, en el medio de la ejecución del programa. Que en realidad lo hace, no es que agranda un arreglo estático de los que ya conocen, pero digamos que lo que tiene de mágico los TDAs es esto, que podemos decir simplemente que lo agranda al arreglo sin necesidad de complicarnos cómo lo hace. Y de todas formas, en la función les voy a explicar paso por paso cómo lo hace. Esto, si fuera el punto H, por ejemplo, yo lo estaría viendo desde el lado de Bárbara. De hecho, podría mostrarlo desde acá. Ahí. No, este es el C. Este es el punto H. Este es el archivo .h de la entrega, donde está, que es el que ustedes van a descargar como acá está, como explicó Tomás, está acá el .h este, que nos ayuda para que el compilador no nos tire error si lo incluimos más de una vez. Igual por las dudas traten de no hacerlo. Que no si podés, aparezca Tommy, hacerle un poquito de zoom, así se ve mejor. Ahí. ¿Se ve ahí mejor? Bien. Como ahí habían preguntado antes, hacemos el include del bool acá porque hay algunas de las primitivas que sí devuelven un booleano. Y si no, bueno, el compilador no tendría idea de por qué estamos, qué es bool. Entonces lo hacemos el include en el punto H. Y el stdlib creo que era porque incluye el 6t. Pero si no fuera por eso, podría incluirse también el punto C. Bueno, una de las cosas que, a ver, hay un error acá, conceptual, en el punto H. A ver si alguno se entera. Díganlo por el chat o encima del micrófono. Justo lo spoileé recién por el chat. Ah, ¿sí? Sí, igual creo que después lo menciona en la teórica del lunes, Martín, que se queja de que en realidad no sería un TDA el vector dinámico. Llamémoslo TDA, para simplicidad. Una de las razones es por esto del struct, que se los damos en el punto H, mostrándolo. En este caso, Bárbara lee el punto H y se entera de los secretos que tiene nuestro TDA, de cómo está implementado, que tiene un 6t tam, un 6t que sería el tamaño y un int que sería datos, pero esto es simplemente por una razón que no tiene nada que ver con la idea del TDA, es porque por una razón, mejor no la digo. Pregunta. ¿Sí? ¿Qué es arriba de todo eso que dice if n ahí, if not def, imagino? Sería Not defined o algo por el estilo. if not defined. Sería un condicional, lo explicó antes Tomás, pero sería así dicho pronto. Todo esto de acá sería como tenerlo en un if, que si no está definido la etiqueta vector H, sigue recorriendo el resto de líneas hasta el end if. Ah, perfecto. Y lo primero que hace justamente es definirlo al vector H. Entonces, si a la etiqueta de esa vector H, si en ese caso, si lo incluís dos veces al vector.h, lo primero que hace es definir esa etiqueta y la siguiente vez que lo vuelve a leer el archivo dice, if not defined vector H, bueno, está definido, entonces me lo salteo. Y no lo incluye dos veces. De esa forma el compilador no vuela por los aires. Entiendo. Bien. Bueno, está la documentación acá de cada una de las funciones. Después, si queda tiempo al final, paso una por una, pero por ahora voy a seguir con las diapositivas. No, este no era. Bueno. ¿Alguno nota algo especial en el vector obtener sobre los argumentos que recibe y el bool de salida?
Exacto, el puntero al int. ¿Alguno tiene una idea de por qué? ¿Por qué recibe un puntero int? ¿Y por qué devuelve un bool siendo que es un vector obtener? Se supone que devuelva, ¿no? Pero lo que no te devuelve es si está o no el elemento en la posición. En realidad, en la documentación de la función lo explica, pero sería ahí. Lo dice ahí justamente. En la postcondición, después lo del bool, en realidad lo que devuelve, dice, devuelve false si la posición es inválida, es decir, si está fuera de la posición. Si hubo un error en general sí, o sea, tenías razón. Devuelve en general si hubo un error al tratar de obtenerlo, que en este caso solo puede suceder si tratamos de acceder fuera del tamaño del arreglo. Y la razón por la que recibe un int asterisco es porque no podés devolver en C, por complicaciones de C, digamos, que no podés devolver un booleano al mismo tiempo que devolver un int. Entonces, en este caso, para esquivarlo este detalle, nosotros recibimos un puntero a int y en ese puntero, en la dirección de memoria, guardamos el valor que queremos devolver. De esa forma estaríamos devolviendo el booleano para confirmar si hubo un error y el valor que debería devolver ya de por sí la función. En realidad es una precondición que el vector esté creado, así que en realidad si Bárbara trata de usar vector obtener sin crear un vector, o sea, pasándole bool, pasándole un null o cualquier clase de basura a la función, no se debería preocupar el que implementa la función, porque no debería suceder eso. Por eso es una precondición. Estamos diciendo, si pasa que el vector está creado, entonces te aseguro que va a pasar lo de las postcondiciones, si no, no te aseguro nada. Pero igual por dentro, después el que implementa puede llegar a levantar un error en otro tipo de lenguaje o simplemente devolver null. Eso queda después del que lo implementa, pero con agregar la precondición ya nos aseguramos de que le aclaramos que no va a funcionar si no antes creó un vector. Bueno, de vuelta a las diapositivas. ¿Por qué igual recibe un int asterisco y no un int por sí solo? Sí, de paso. Creo que era porque el int asterisco cambiaba el valor y vos en C no podés recibir un int solo porque es como que vive en esa función nomás, afuera no. Exacto, cuando recibe el int y si nosotros lo modificamos, estamos modificando en realidad el int, no el que nos pasaron, sino el que está propio de esa función. En cambio, con el puntero, como es una dirección de memoria, lo que haces cuando lo desreferencias es directamente acceder a la posición de memoria en donde está la variable a la que nos pasaron la referencia y guardarla ahí directo el valor, y después el Bárbara lo usa para lo que necesita del TDA casa o del TDA auto. Sí, es un puntero a int en realidad. Puede estar tanto en el heap o en el stack. Es algo, en el caso de que queramos evitar manejar la memoria, podríamos llegar, si se puede, crear una variable y después pasarle la referencia a esa variable, una variable de memoria estática, y pasarle la referencia al vector obtener. No necesariamente tenemos que haber pedido la memoria con malloc. Bárbara en el caso, cuando le pasa el valor al vector obtener. Una pregunta, ¿no se podría hacer al revés? Onda, que devuelva int y que almacene el resultado en un puntero, que le pasemos. Eso sí, que devuelva un int y que reciba un puntero a bool. Claro, porque sería más útil para utilizarlo con otras funciones, digamos.
Sí, el tema es que normalmente se usa para, vos tenés la condición de declaro la variable, ponele int valor, y después llamo dentro de un if, pongo if vector obtener, Claro, claro, sí, le sí. paso la referencia. Como normalmente se usa así, convendría en esos casos hacerlo así. Si querés encadenar funciones una dentro de la otra, ahí tal vez te conviene que devuelva un int. Eso es decisión, digamos, eso es decisión del que define el punto H del TDA como quiere que sea. Digamos, cuando Alan y Bárbara se ponen de acuerdo sobre qué tienen que hacer el TDA y lo escriben en el punto H, ahí definen si tiene que devolver un bool o un int y cuál lo recibe como puntero. Ah, ok, ok. Gracias. Siguiente diapositiva. Acá empezamos con las explicaciones de cómo funcionan vector crear y vector redimensionar. Vector crear. Lo primero de todo es la firma. Devuelve el vector creado y recibe un tamaño que sería el tamaño del vector. En la primera línea del cuerpo de la función, lo primero que hacemos es pedir con malloc memoria para el vector. Respondiendo a Facundo Tomás Hutin, ¿se puede usar calloc? Sí, se puede. Para los que no saben qué es calloc, les puede resultar después útil en otros casos. Funciona como malloc, tiene distinta firma, pero inicializa todos los valores en 0. Para más información pueden hacer man calloc. Les debería tirar la información sea en Google o en su consola de Linux. Y les tira más información sobre la función. Bueno. Una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado cuando usamos malloc y usamos memoria dinámica en general, cuando pedimos memoria, el sistema operativo no necesariamente nos puede dar esa memoria. ¿Qué puede pasar? Que no haya memoria. Se quedó sin memoria el sistema operativo, entonces, ¿qué pasa? Malloc nos devuelve null. Así que lo primero que hacemos es chequear que no estemos en esa situación. En ese caso, por decisión del TDA, devolvemos null. Podría ser un error, no puede ser porque es un puntero, pero normalmente lo que se hace es devolver null. Como si estuvieran llamando a malloc, en vez de llamar a malloc, llaman a vector crear, y vector crear de la misma forma que malloc, si hubo un error al pedir memoria, devuelve null, por convención. Bueno, después, dentro del struct, como habíamos visto, tenemos el tam y datos, que es en donde verdaderamente se guardan los datos. Como sabe Alan, para Bárbara es magia eso, no sabe cómo lo hace. Entonces, en vector datos también tenemos que pedir memoria con malloc, o calloc si también querés. ¿De qué tamaño? Bueno, del tamaño que nos pidió Bárbara, con la cantidad, multiplicado por el tamaño que tiene un int. En ese caso estamos pidiendo espacio para tam ints. Bueno. ¿Qué pasó antes? Pedimos con malloc y después chequeamos si era null el puntero que nos devolvió malloc, si hubo error por falta de memoria o no. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Volvemos a chequearlo. Tiene un if tam mayor a 0 porque en el caso de que el usuario, que Bárbara quiera un vector dinámico de tamaño 0, porque después tal vez lo quiere al tamaño, cambiárselo al tamaño, en ese caso simplemente le tenemos que devolver el vector, y si hacemos malloc de tamaño 0, en realidad malloc nos devuelve siempre null, porque no hay ninguna dirección de memoria que tenga tamaño 0. No nos puede devolver Bueno, por eso el tam mayor a 0. Ahora, ¿qué pasaría si ahora simplemente devolviéramos null con la función? ¿Alguien me puede contestar?
dentro de este if. ¿Cómo es la pregunta? Pedimos memoria con malloc, entramos al if y nos fijamos si hubo un problema de memoria. ¿Qué pasa si dentro del if simplemente hacemos return null? O sea, devolvemos la función y le decimos hubo problema de memoria. Bien, contesta Lorenzo por el chat y Jonathan. No liberás vector t, perdemos memoria. Exacto. Nos queda el vector ahí que creamos y como falló datos, listo, el vector queda ahí. No lo liberamos nunca. Entonces, lo primero que hay que hacer, siempre que tenemos así varias pedidas de memoria, que nos fijamos si correctamente se pidió memoria o no había, siempre tenemos que liberar todo lo que hayamos pedido antes. Y recién después devolvemos null. Bueno, y después nos pasaron el tamaño del vector, lo guardamos dentro del vector para el resto de funciones, como parte del estado de nuestro TDA, y lo devolvemos para que Bárbara pueda trabajar con él mediante las primitivas. Perdón, yo no entendí bien el primer if. Si el vector es null. Sí. No, me perdí un poco. Bien, vuelvo entonces. En la primera línea lo que hacemos es pedir memoria con malloc. Malloc le pide memoria al sistema operativo. Si no hay memoria, el sistema operativo no puede dársela a malloc y entonces malloc nos devuelve un null. O sea, nos dice, bueno, acá tenés el puntero, es 0. Nosotros lo que hacemos es chequear si ese puntero es null. Pues en ese caso un problema de memoria, es decir, no pudimos pedir memoria para nuestro vector. O sea, ni hace falta el free porque no nos la dio. No, por eso, exactamente. No, como no nos dio memoria, no hay nada que liberar. Si antes de eso hubiéramos pedido memoria para algo, tendríamos que liberarlo ahí. Igual generalmente lo que haces es primero pedir memoria para el struct del TDA y después para las cosas que están dentro del struct. No sé si todos entendieron al final que, pues lo mostré poco, el struct que tiene datos, que es el arreglo, digamos, propiamente dicho, el vector en donde guardamos los datos, y tam, que datos es un puntero, o sea, un vector, y tam después es el tamaño del vector, hay una variable dentro del struct también. Bueno, paso a la siguiente diapositiva, entonces. Bueno. Ahora el vector redimensional. Bueno, como siempre, precondición, que el vector haya sido creado. La única que no tiene esa precondición es el vector crear por razones obvias. Bool, devuelve un bool, un booleano que le dice a Bárbara si se pudo redimensionar correctamente o no el vector. Y un tamaño nuevo que es el tamaño al cual lo queremos redimensionar. A ver, ya sea agrandar o achicar. Bien, lo primero que hacemos es llamar a realloc, que es una especie de malloc que además se encarga, digamos, de redimensionarnos la memoria que nosotros teníamos. Tiene algunos casos particulares sobre si llamamos a realloc con tamaño 0, que en realidad funciona como un free, o si el puntero que le pasamos es null, funciona como un malloc. Eso lo pueden leer en el man. Lo más importante es, pedimos memoria con malloc, después le hacemos un realloc con un nuevo tamaño y nos asegura que lo que nos devuelve realloc es o un puntero, ya sea el mismo que antes o uno nuevo, que tiene el tamaño de memoria que nosotros especificamos y al cual le copió toda la memoria que nosotros teníamos antes, o nos devuelve null, igual que malloc, para indicar que no había forma, no había suficiente memoria, entonces no pude hacerlo, listo, te devuelvo null. En datos nuevos, por eso lo guardamos en una variable nueva, en una variable que se llama datos nuevo y no directamente en el vector. Entonces, pedimos memoria
tratamos de agrandarlo. Sí, se encarga todo por sí solo, o sea, internamente podemos pensarlo como que pide memoria con malloc. Si es null, devuelve null directo, si no, pasa todos los datos y después le hace free al viejo puntero que nosotros le pasamos y nos devuelve el nuevo coso de memoria. Bueno, pedimos memoria. Primero que hacemos es fijarnos que nos la haya dado con el datos nuevo igual a null. Nuevamente nos fijamos que el tamaño que nos pidió sea mayor a 0, porque en ese caso, como dije antes, funciona como un free y nos va a devolver null. ¿Y qué hacemos? Devolvemos false, para indicarle que falló. Si no falló, si logramos redimensionarlo, entonces lo siguiente que hacemos es cambiarlo al viejo vector datos por el datos nuevo y cambiarle el tamaño que sabemos que tiene el vector. Importante, en vector datos, antes de cambiarlo al valor por datos nuevos, el puntero que teníamos antes, no sabemos, cuidado de no tratar de usarlo, porque podría pasar que ese ahora apunta a un sector de memoria que ya no nos pertenece, así que podría tirarle segfault o lo que sea, tengan cuidado con eso. Hay algunas preguntas en el chat, le contesto a Francisco primero. Si en realloc lo que hace es darte un puntero a una dirección de memoria en la cual tiene el tamaño que vos le pediste al que te lo agrande y le copia con toda la memoria que tenías en la vieja ubicación en la nueva. No es una copia en realidad, porque en la vieja ubicación de memoria en la que yo tenía mis datos, que es la que le pasé a realloc, no sigue estando, digamos, esa memoria, pues ya no me pertenece. Una vez que se la pasé a realloc, si logró cambiarlo, digamos, agrandarlo al espacio, si logró alargarlo al espacio en la vieja ubicación de memoria, no me pertenece la memoria y no está ya no está mi vector dinámico ahí. Lo mueve, mi vector de datos, me lo mueve. Después, a Néstor. Una pregunta. Si realloc ya como que te mueve la memoria al nuevo lugar donde tenés más espacio para llenar lo que te falta, ponele. ¿Para qué está la línea que dice como vector flechita datos igual datos nuevos? O sea, ¿qué aporta esa línea? Porque en vector datos tenés el puntero en el que estaba antes, o sea, tenés el puntero a la dirección de memoria en donde lo tenías antes a tus datos. Que vos cuando se lo pasaste a realloc le estás diciendo, no me importa que hagas con la dirección de memoria esta, dame otra nueva en la que tenga más espacio o menos espacio, lo que le pidas. Y eso es lo que hace realloc, o sea, te da una nueva dirección, copia ahí todos tus datos y te la devuelve y la vieja dirección se la queda. No sé si eso responde. Es como que te copia la información y vos nomás estás moviendo como a dónde apunta el vector. O sea, como que le estás diciendo ahora, apuntás para este lado. Perdón, voy a hacer una analogía re pedorra, ¿no? Pero supongamos que vos tenés una tele que la querés cambiar por una nueva. Antes de tirar la otra a la basura, primero te fijas que la nueva ande. Que en este caso sería ver que el realloc te haya tirado un cacho de memoria válido del tamaño nuevo que querías. Y recién ahí, cuando te das cuenta que, ok, la tele nueva anda, ahí recién la pones por la anterior. Igual cuando digo poner por la anterior, puede ser que el bloque que te devuelve a realloc te devuelva la misma dirección de memoria que vos tenías antes, pero se expandió el pedazo de memoria a la que apuntaba. O sea, la magia que pasa por atrás con la memoria no nos interesa tanto, sino que sabemos que, bueno, realloc puede fallar y que me va a devolver un null. Y yo por las dudas no quiero pisar lo que tenía antes, que era un bloque de memoria válido, por un null, por haber pedido más memoria de la que podía pedir. ¿Se entiende? Por eso estamos primero guardándolo en una variable auxiliar y recién, si todo salió bien,
hacemos el reemplazo. ¿Y vos nunca liberaste el espacio anterior? Lo hace Realloc por vos, ¿eh? O sea, si Ah. había que liberar el pedazo de memoria anterior, lo hace Realloc. O sea, todo el nuevo manejo de memoria que pasa por atrás se encarga Realloc. Nosotros solamente sabemos que nos va a devolver una nueva dirección de memoria, que puede ser la misma que antes, apuntando a un bloque de tamaño nuevo, pero si no hay memoria nos va a devolver null. Entonces tenemos que manejar ese caso particular donde decimos, si nos devuelve null, ok, que no me pise lo que ya tenía, porque dentro de todo me servía. Por lo menos tengo un bloque de memoria del tamaño que tenía antes, y listo. Pero bueno, ojo, puede ser que igual si me devuelve null, ya no me sirve porque necesitaba sí o sí más memoria. Pero bueno, podría ser que vos no quieras pisarlo y seguir teniendo lo que tenías. No sé si con eso quedó un poco más claro. Sí, perfecto, gracias. No. Bueno. Respecto a las preguntas del chat, vector datos es un arreglo de int o un puntero, digamos, que los puedes tratar prácticamente iguales acá, de memoria dinámica. Y la condición de tam nuevo mayor a 0 es porque si nos pide redimensionarlo a 0 y pedimos a Realloc que nos lo cambie el tamaño a 0, nos va a devolver un puntero a null, nos va a devolver un null, y entonces simplemente no tiene sentido decirle no, falló, porque en realidad lo que queríamos hacer era redimensionarlo a 0 y que nos devuelva null, así que no tiene sentido decirle que no falló, que falló. Por eso no devolvemos false en ese caso. Y finalmente, si llegamos al final, entonces funcionó la función, funcionó la primitiva y devolvemos true. Entonces, para indicarle a Bárbara que funcionó. Y esta es una pregunta abierta. Ya se hizo la hora 8:30. Si alguno tiene que irse ahora, esta es una pregunta que igual en siguientes clases se va a explicar cómo funciona. Pero, ¿qué pasaría si todavía no sabemos qué tipo de dato vamos a guardar en nuestro vector dinámico? O sea, no, bien, ya lo están diciendo todo por el chat. En ese caso, o sea, si no quisiera guardar enteros, si no quisiera usar int, sino algo más general. O sea, si quisiera guardar booleanos, si quisiera guardar chars, si quisiera guardar floats, strings, en ese caso tendría que hacer un vector dinámico para cada uno, o para no tener que crear uno por cada tipo de dato que existe, habido y por haber, usamos, como dice el chat, void asterisco. ¿Qué es void asterisco? Un puntero genérico que van a explicar después cómo se usa en clases siguientes. Pero en ese caso, en vez de en todos los lugares en donde devuelve int, donde devuelve un int, devolvería un void asterisco, y en ese caso Alan trabajaría sin conocer qué tipos de datos está manejando, simplemente sabiendo que es un tipo de dato genérico, que Bárbara sabrá después cómo tratarlo. Y una pregunta para los pocos que quedaron, a ver. Sí, seguimos siendo bastantes. A ver. Vector obtener. Si quisiéramos implementarlo con void asterisco, ¿qué debería ser el int? ¿Por qué deberíamos reemplazar a int asterisco? Bien, un void asterisco asterisco, doble puntero. Que en realidad void asterisco es distinto a void, porque, bueno, void asterisco es un puntero genérico. Valor es un puntero porque si no fue, les pregunté antes y contestó un compañero, porque si fuera un int, no, nosotros lo que queremos hacer es devolver un int con esta función y un bool al mismo tiempo. Como C no nos lo permite, elegimos devolver un bool, y después como
Después, como segunda cosa que devolvemos el int por medio del puntero. Usamos un puntero porque si fuera un int así lisa y llanamente, lo que estaríamos modificando es una variable dentro de la función y una vez que terminó de ejecutarse la función, esa variable desaparece y no estaríamos devolviendo el valor que queríamos devolver. Un void asterisco asterisco sería un puntero a... En realidad no es un puntero a void, se llama puntero a void, pero le decimos puntero genérico justamente para evitar esto. No es un puntero a void. Void asterisco y void no tienen nada que ver. Es un puntero a puntero genérico, digámosle. Void asterisco asterisco. Una pregunta. Sí. ¿Por qué no se usa siempre el puntero genérico? Y en realidad lo vas a usar para todos los siguientes entregas de TDAs, pero no se usa siempre el puntero genérico porque no... Al ser un puntero, vos normalmente lo que trabajás es desreferenciándolo y después con la memoria, con los datos, digamos, que tenés en la ubicación a la que hace referencia el puntero. Void asterisco justamente no lo podés desreferenciar porque es un puntero genérico. El compilador no, o sea, C no entiende cómo tratarlo. No sabe si es un int, si es un float, si tratarlo como char. Entonces lo que uno normalmente hace es, una vez tiene el void asterisco, lo castea y lo transforma en int, en float o lo que sea. O digamos con lo que querramos trabajar en el momento. Y el void asterisco lo usamos generalmente para cuando queremos almacenar el dato sin importarnos qué tipo de dato sea, como en el caso de los TDAs que van a implementar en esta materia. Con TP1 te referís al vector dinámico. El vector dinámico en realidad no es un TP, es un TDA. El TP1 falta todavía bastante, van a implementar 2 TDAs por lo menos, el vector dinámico y 2 TDAs más, por lo menos antes del TP1. Y en el TP1 van a usar void asterisco porque van a trabajar con TD. Sí, porque van a trabajar con TD, van a usar algunos TDAs, entonces van a tener que castear por lo menos a void asterisco. Pero así mínimo. En los TDAs igual lo van a tener que usar, que están antes del TP1. A ver, si tenés... Juan pregunta por el chat, perdón, no entendí lo del void asterisco asterisco. Un void asterisco es un puntero genérico, es un tipo de dato más, suponete que fuera un int, por ejemplo, si yo quiero un puntero a int, le agrego un asterisco, entonces es un puntero a int. Si yo quiero un puntero a puntero genérico, le agrego otro asterisco, puntero a puntero genérico. ¿Se entiende ahí? Bien. No sé qué... Bueno, ¿hay alguna pregunta? No, por mi parte no. Bueno. Perdón que insista con esto, pero no entendí por qué no No pasa usamos nada. puntero genérico. ¿Cómo? Perdón que vuelva a este tema, pero no entendí por qué no usamos siempre el puntero genérico. Porque un puntero genérico no podemos... A ver. Es un... Espera, vos te referís a por qué en vez de int asterisco no usamos void asterisco. Claro. No, yo pensé que en vez de int usar directamente void asterisco, y sumar void asterisco, por ejemplo. No, el int asterisco, ¿por qué no usamos void asterisco en vez de int asterisco? Porque en realidad podrías usar un void asterisco. El tema es que con void asterisco vos, más allá de que no estás perdiendo información,
después el que lee el código, si ve int asterisco, sabe que es un puntero a int, mientras que si ve void asterisco no tiene ni la menor idea de a qué hace referencia ese puntero. Solo sabe que es un puntero genérico. Entonces, un poco como que ayuda usar int asterisco en vez de void asterisco. O sea, dentro de estos TDA no sabemos con qué tipo de datos estamos manejando. O sea, desde el punto de vista de Alan no sabemos qué tipo de datos es lo que nos manda Bárbara, entonces lo usamos así void asterisco a secas, porque de todas formas no tenemos que trabajar con el dato y no nos interesa saber qué tipo es. ¿Responde tu pregunta eso? Perfecto, sí, una cuestión de elegibilidad. Cualquier cosa, volver a preguntar. ¿No? Bien. ¿Alguna pregunta más? Parecería que no, así que vamos a dar por concluida la clase, vamos a parar la grabación y igual si quedan dudas, lo seguimos.